La Empresa, revista radiofónica del mundo de los empresarios. Un vehículo de comunicación para comentar las noticias relacionadas con la empresa. Escúchenos todos los martes a las 12:35 en la COPE. Patrocina Ficols Asesores, calle Pozo Dulce 16 de Ciudad Real. Pues aquí estamos en este programa de La Empresa, como cada martes, pero hoy ya saben que fundamentalmente nuestro tiempo lo dedicaremos a la tertulia con temas muy de actualidad. Vamos, por tanto, a comenzar con las noticias. La Empresa, resumen de últimas noticias. Bueno, pues esas noticias que nos trae Hortensia González. Buenos días. Buenos días. Bueno, tenemos de nuevo el Plan PIBE 4. Así es, entró en vigor ayer y junto con la cuarta edición del Plan PIBE, el Gobierno ha aprobado el Plan PIMA Aire 2, que incluye ayudas a la adquisición de motocicletas, ciclomotores y bicicletas eléctricas y abre dicha posibilidad a particulares. Bueno, y tenemos por otra parte la generación de empleo a través de los autónomos. Así es, el número de autónomos con 5 o más trabajadores ha aumentado considerablemente en los primeros 9 meses del año. ¿Los planes de pensiones? La mejora de la fiscalidad para los planes de pensiones privados es tan solo un objetivo secundario. La coyuntura presupuestaria es el óbice principal para la ansiada mejora de la tributación del ahorro-previsión. ¿Se reforma el tema fiscal? Efectivamente, quedan trazadas ya las grandes líneas para la reforma. En el IRPF se prevén menos tramos y tipos más reducidos, ampliando mínimos personales y familiares. En el impuesto sobre sociedades se piensa en un modelo más simple, como el alemán, y con menos beneficios tributarios. Y siguen las exportaciones. Así es, el Ministerio de Agricultura ha elaborado un estudio sobre la evolución de las exportaciones de las frutas y hortalizas, constatando que en el periodo de 2010 a 2013 han aumentado aproximadamente un 17%. ¿Aumentan los morosos? Pese a la ley contra la morosidad, pese a los planes de proveedores y pese a la directiva europea, el pasado año las empresas tuvieron un comportamiento de pago peor que en el 2009. ¿Y cómo están las cuentas de la Seguridad Social? Actualmente en septiembre con crecimiento de ingresos gracias al adelanto de las transferencias recibidas por el Estado. Cajas de seguridad de los bancos. Agencia Tributaria presenta 542 cajas para iniciar el embargo de aquellas que pertenecen a contribuyentes morosos. Bueno, pues hasta aquí las últimas noticias de carácter económico que nos ha recogido Hortensia González. Vamos a entrar ya en la tertulia, que tenemos mucho de lo que hablar en torno a la economía. Tenemos a Alberto, que nos acompaña una mañana más, socio de Ficonsa. Buenos días. Buenos días. Y, como no, pues también bienvenido de nuevo a Jesús Bárcenas, que nos hace el favor de también estar compartiendo sus opiniones con nosotros. Buenos días, no es un favor, es un placer. Y como no, pues también otro habitual en nuestra tertulia, que también lo recibimos estupendamente, que es Jesús Algara. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a empezar por la economía sumergida, porque parece que esto se eleva y habrá que saber por qué, ¿no? Efectivamente, para un asesor fiscal que la economía sumergida crezca, pues es un problema peliagudo, puesto que en principio la función del asesor es optimizar la fiscalidad, no es no cumplir la legalidad vigente. Que la economía sumergida suba, además lo que provoca es el agravio comparativo de los que pagan frente a los que no pagan. Y el asesor fiscal lo que hace precisamente es encauzar la tributación y optimizarla, pero favorecerla. Y no precisamente una noticia de que la economía sumergida suba es una buena noticia, sino todo lo contrario, puesto que se hace caer el peso de la recaudación fiscal en menos contribuyentes y en más importe de lo que se debería. Claro, lo que habría que analizar es por qué sube, ¿no? Pues en principio la noticia es que España llega a tener un 28% del PIB en economía sumergida y que el fraude fiscal supone en este momento un 8% del PIB. Esto está apoyado en un estudio que ha hecho un catedrático de la Autónoma que se llama Santos Ruesga y un inspector de Hacienda que se llama Domingo Carbajo. Cuando frente a la media del fraude de economía sumergida, en definitiva en Europa, que es del 18% del PIB, los países del sur están en el 25%, resulta que nosotros somos los que más economía sumergida supuestamente tenemos a la vista de este estudio. Además es que ha crecido muy rápido, ha crecido un 6,3%.
Y claro, y eso ha supuesto también una pérdida de recaudación importante, que se llega a cifrar casi en un 3%. En definitiva, realmente que se haya perdido, haya aumentado la economía sumergida y se haya perdido una posición de PIB de 12,2 puntos del año 2003 a 2011, en una época de crisis, donde precisamente la recaudación podía ser un elemento de colaborar, a aportar ingresos a la administración, pues es bastante peleagudo. Quizá por eso no hay en la calle manifestaciones ni nada de este tipo, porque claro, no es lo imposible sé, es una pensar, lectura complicada, pero con tanto número de parados, si no hay economía sumergida, difícilmente se podrían mantener esas familias. Al asesor fiscal lo que le preocupa es el agravio de los que pagan frente a los que no pagan, y el asesor fiscal gestiona a los que pagan, no gestiona a los que no pagan. Exactamente. No, los empresarios tenemos una competencia desleal. Entendemos que esta economía sumergida está destruyendo empleo en la empresa regular, en la que está pagando sus impuestos, pero también hay que ver que si tenemos más de 5 millones de parados, según la EPA, que lo sobrepasa con bastante, los comedores de auxilio social, Cáritas y distintas instituciones están llenos, algo está pasando cuando la calle más o menos está tranquila. Y no es que yo desde aquí quiera alentar el que la calle esté más o menos caliente, pero siendo medianamente sensatos, uno ve que algo está pasando y que se están comportando. Ahora mismo el control del desempleo es casi nulo. Prácticamente los ministerios en España siempre trabajan con los listados de los que están. Normalmente no buscan a los que no están, con lo cual no van a aparecer. Tenemos que tener en cuenta que la presión fiscal asfixiante que tenemos también provoca que crezca la economía sumergida. Es algo que por desgracia está ahí. Pagamos tantos impuestos que alguien intenta evadirlos. Efectivamente. No obstante, voy a aprovechar para contar un cuento sobre contrabando, que al fin y al cabo el contrabando tiene que ver con la economía sumergida. Y tanto. Bueno, pues había un contrabandista en la India hace muchos años que era conocidísimo por su actividad de contrabandista, pero curiosamente nadie había podido demostrar que contrabandeaba y además no lo habían cogido nunca con las manos en la masa, por eso estaba libre. Bueno, pues este hombre pasaba regularmente de la India a Pakistán montado a lomos de su burro y aunque los guardias sabían que era un contrabandista, nunca lograron pillarle. Bueno, pues cuando este hombre ya se hizo mayor, se retiró a vivir en un pueblecito y un día coincidió con uno de los guardias que estaba en la frontera. Y el guardia le dijo, bueno, tú ya no eres contrabandista y yo tampoco soy guardia. Anda, dímelo, ¿qué contrabandeabas? Y él contestó, burros. Curioso, qué curioso. Bien. Al final, hay cosas tan evidentes que se ven, pasan por delante de nuestros ojos y no las captamos. Y hay algo que quiero enlazar con esto. Seguimos sin hacer la reforma de la administración pública. Nos cuesta un dineral. Es una de las reformas pendientes que, como políticamente no interesa, pues no se lleva a cabo. Y voy a comentar algo. Las autonomías. ¿Qué nos han traído las autonomías al españolito de a pie? ¿Qué beneficio nos han aportado? Pues posiblemente ninguno. Ninguno, o casi ninguno. Es más, tiene más problemas que beneficios. Porque, por ejemplo, ahora van a unificar la tarjeta sanitaria, pero si yo me pongo enfermo y voy a otra comunidad, no saben ni lo que tengo. Incluso los propios juzgados no están conectados. Es una auténtica barbaridad. Pues posiblemente ahí podríamos ahorrar muchos millones de euros. Como eso, tantas y tantas cosas. Al no reducir esta parte, siguen sin reducir la presión fiscal. Y al final... Porque hace falta pagar todo eso. Exactamente. Doy otro dato. Resulta que los créditos a autónomos han bajado un 11%. Y sin embargo las administraciones públicas han subido un 17%. ¿Quién se lleva los créditos? La administración pública. Por eso luego no hay para el pequeño comercio, exacto. No hay para las empresas. Y cuando las administraciones públicas y la central tienen una deuda tan tremenda, se compra deuda pública por parte de las entidades bancarias en vez de dar ese dinero a lo que es la reactivación del crédito. Y luego no digamos nada de cómo está la morosidad de las administraciones. Abundando lo que comenta Jesús, es imposible vivir en un país con 18 legislaciones
18 administraciones más 8.800 ayuntamientos, creo que es la cifra, que tienen también su propia legislación. Luego, cuando se nos habla de ventanillas únicas, de ley de emprendedores y demás, a los que ya peinamos canas, nos da risa, entre comillas. Hace falta otra vocación y otra voluntad. Aquí, con llamarle a todo el mundo emprendedor, que maldita la gracia que me hace la palabra, porque yo me siento empresario. Yo creo que se emprende en un tiempo, pero luego se es empresario, y así nos va con tanto emprendimiento. Se emprende cuando se empieza, ¿no? Sí, eso es una etapa. Luego ya la larga vida lo que te dice es que eres empresario y que tienes que arriesgar todos los días. Entonces, mientras que no se quite, ahora mismo cualquier empresa, cuando se cambia de comunidad, parece que ha salido de España. Tiene que empezar de nuevo. Hay veces que es más fácil atenerse a la legislación europea que a la propia de la comunidad de al lado. Con tanta burocracia. O sea, esto es incomprensible. Luego cada ayuntamiento hace de su capa un sayo. Ahora se está hablando de reducir o de unificar el tema municipal. Bueno, pues ya hay montala de Dios, porque algunos no quieren perder su parcela de poder. No sé si la ley estará bien organizada o cómo estará, pero desde luego cuando ya la gente, sin haber empezado el debate, ya se están poniendo en contra... Piensen que algo van a perder. O sea, es que hay municipios que tienen 10 kilómetros de distancia y su legislación es totalmente distinta. Una licencia de obras puede durar 6 meses en algunos sitios. Una licencia de apertura otro tanto, con lo cual luego cuando hablan de emprendimiento, demos usted facilidades. Además, yo siempre digo lo que mantengo, que en la legislación anglosajona todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, este país es el país que más legisla, tiene 18 boletines legislando, 18 grupos o cabezas pensantes para hacer leyes que luego no se cumplen. No, es que es imposible. Está claro. Bueno, vamos a avanzar en la tertulia porque a mí me gustaría también que pudierais comentar algo tan importante como es para las empresas y para los universitarios. Tenemos una universidad en Castilla-La Mancha, una serie de facultades en la capital y habría que saber qué universitarios son los que demandan las empresas. Claro, aquí hay un problema de base. En principio, los tres que estamos aquí tenemos contacto con jóvenes que de alguna forma queremos iniciarlos en el ámbito del trabajo, en cada uno de nosotros en diferentes ámbitos. Y lo primero que contrastamos es que la universidad, que debía ser una gran catapulta de empleo y además de empleo cualificado y de empleo de nivel, la universidad, cuando llegan estos universitarios a nuestro entorno, pues parece que hay la esencia del oficio, las pilares de las 4 cosas que uno debe saber y que a diario maneja en su oficio, no ha hecho el ejercicio de trasladarlo. O sea, todos los que aquí estamos, si nos dijeran, mira, dime 4 elementos con los cuales tú trabajas todos los días, nos diríamos rápidamente, diríamos, el que llega tiene que saber esto. Nadie en la universidad se ha dedicado a decir eso mismo. Y yo creo que principalmente porque el profesor nunca ha sido empresario y nunca ha tenido contacto con la universidad. Claro. Y claro, cuando no lo has vivido, difícilmente lo puedes transmitir. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, que en definitiva, encima la Universidad Española, ¿no? Ya la autonómica, la española, tiene una gran distancia de esa realidad. Hay un intento ahora de un observatorio que pretende empezar a preguntar qué quieren las empresas, pero en definitiva, el problema de que el profesor nunca haya tenido un contacto con la empresa y que no sepa decir, hoy salís de aquí y mañana, estas 4 cosas, que os queden claras. Lo demás lo miraréis en el libro, pero esto que tenéis que llevar puesto, eso no se transmite. Claro, ¿qué ocurre con esto? Pues que luego ves estudios y cuando se hacen consultas a nivel internacional sobre una muestra de 2.500, por ejemplo, posibles encuestados en 20 países, pues sobre 150 empresas, de 150 universidades, las nuestras, pues algunas de las nuestras están en el 35, el 34, el 35 o el 121, pero las que se llevan los mejores puestos pues son universidades inglesas, sobre todo, las 2 clásicas y alguna americana. Y las nuestras algunas de las nuestras que están muy refutadas se quedan lejos. Bueno, ¿qué actividades entonces son las que crean más empleo? Porque esto quizá posiblemente serían los empresarios los que lo saben, ¿no? Ahora mismo tenemos universitarios o licenciados por todo el mundo. Aquellos de españoles por el mundo se cumple mayor cuantía en el mundo universitario. Nuestras universidades, yo creo que globalmente tienen un nivel aceptable y bueno. De hecho, en esta región no sería lo que es sin nuestra universidad. Lo digo por poner una base. Pero a partir de ahí, desde el primer curso hasta el último de licenciatura, necesitarían tener una asignatura que le hicieran en la empresa, donde se conviva
el final de ese estudio. Las prácticas, pero ya... No, una asignatura que fuera empresa. Ajá, muy bien. Yo que he peleado mucho en mi vida pasada, representando a los empresarios, la relación entre universidad y empresa siempre ha sido muy corta. De hecho, ahora participo en la fundación de la universidad y es un discurso que la propia universidad tiene su endogamia o su historia y cuesta mucho trabajo romper ese hielo o esa frontera entre la empresa y la universidad. Creo que hay voluntad, verdaderamente, pero no se es capaz de darle forma para que el alumno, en su trayectoria de la universidad, pues yo, vamos, quizá lo simplifico demasiado, pero sería una asignatura que la ejerciera desde el primer curso hasta el último en la empresa. Bueno, nos queda un minuto solo para una pregunta. ¿Es cierto que el consumo, según dicen ahí alguien, va a empezar a aflorar más y a aumentar a partir del 2014? Esa es una de las buenas noticias que se han publicado estos días, efectivamente, que va a empezar a repuntar el consumo y en principio las bases están creadas para ello, pero ahora habrá que ver que se cumpla, efectivamente. Bueno, pues la verdad es que no nos queda ya tiempo para más, pero yo creo que ha sido muy interesante los temas que hemos abordado hoy con las excelentes opiniones de Alberto López Pineño, Jesús Elgara y Jesús Bárcenas. Un placer, muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.